que es sobre cómo cumplir la ley del medicamento en la clínica de animales de compañía. Y para hablar de este tema tenemos aquí a Alfredo, que le estáis viendo. Alfredo es veterinario clínico, es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una carrera profesional como veterinario clínico muy extensa. Sabéis que es el fundador de las clínicas veterinarias Peña Grande de Madrid, donde trabaja como director general y además también como clínico. Pero bueno, hoy está aquí por su otra profesión, también directamente relacionada con el mundo de la veterinaria, que es como perito. Él tiene un máster oficial en pericia sanitaria veterinaria y ejerce como experto en peritación y veterinaria legal y, bueno, participa de forma regular en procesos judiciales relacionados con el ámbito veterinario. Por eso su charla es muy interesante porque nos va a hablar de ejemplos prácticos, de situaciones a las que como clínicos nos encontramos todos los días en cuanto al uso de medicamentos, en cuanto a una serie de actividades habituales y que muchas veces sin darnos cuenta podemos estar incumpliendo la ley, podemos estar corriendo riesgos innecesarios y simplemente por desconocimiento. Nos va a aclarar todo eso. Yo esta charla la he visto, tengo que deciros que es interesantísima y sobre todo, todas las preguntas, todas las dudas que tengáis, vamos a intentar que salgáis de aquí sin ninguna duda. Tenéis un chat donde podéis ir poniendo vuestras preguntas, las iremos agrupando para intentar contestarlas de forma grupal. Entonces, al final de la presentación de Alfredo, daremos paso a las preguntas y yo le iré transmitiendo, pues bueno, por lo menos las más repetidas, las más interesantes y si es posible que sean todas, pues todas las que podamos para que salgáis de aquí súper informados, ¿no? Que es de lo que se trata. Así que ya sin más doy paso a Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí. Te dejo con ellos y luego nos volvemos a ver. Venga, pues un placer compartir esta hora que vamos a estar juntos con todos vosotros, pero de forma anticipada. Por supuesto, daros las gracias a los que vais a asistir y a los que activamente vais a participar en el debate final planteando las dudas sobre las medicaciones y sobre todo a los laboratorios Virbac, particularmente a Pilar Molina, que bueno, pues ha facilitado mi presentación aquí para todos vosotros y no me gustaría dejar sin mencionar a Joan, que ha sido bueno, pues muy importante a la hora de coordinar toda esta ponencia y toda esta charla. Sin más dilación, lo que me gustaría es comenzar explicándoos el porqué del título de la ponencia, ¿no? Cómo cumplir la ley del medicamento en un sector tan especial y tan concreto como es el de los especialistas en medicina y cirugía de animales de compañía, en un sector muy concreto en el cual se plantean por la diversidad del ejercicio profesional muchas dudas a los veterinarios en su práctica cotidiana. Y además, bueno, pues quería plantearlo de una manera diferente a cómo se puede plantear desde la óptica o la visión de un veterinario y no tanto desde la perspectiva que podría tener alguien especializado en temas legales, donde lógicamente se referiría al conjunto de normas jurídicas que contemplan estas regulaciones, la regulación del medicamento para los veterinarios, y nos hablaría o nos redactaría del Real Decreto 544 del 2006, del 25 de noviembre, que regula la venta a distancia de medicamentos no sujetos a prescripciones, o el Real Decreto 109/1995 del 27 de enero, que regula el uso de los medicamentos veterinarios, y así sucesivamente, un conjunto de decretos, de leyes, de órdenes y un enjambre jurídico, bueno, pues que va dando forma a todo lo que es la regulación en materia de medicamentos y que además, si he de ser franco con vosotros, muchas veces la lectura de estos textos, por lo farragoso y por el tipo de redacción, hace que sean bastante incomprensibles. Entonces, el primer reto que me planteé a la hora de confeccionar esta charla es plantearlo desde dos ópticas. Una, cómo lo tiene que entender fácilmente un veterinario, un facultativo que se dedique a la ciencia sanitaria de la sanidad de animales de compañía y además intentar ejemplarizarlo con el mayor número de situaciones posibles para que bueno, pues veamos cómo esto tiene una repercusión, como decía previamente Pilar, muy importante en el ejercicio profesional que debemos cumplir. Bueno, pues al hilo de todo lo que os estoy comentando,
cuando comencé a desarrollar la ponencia, lo que se me planteaban o lo que habitualmente recogía de exposiciones similares en distintos colegios, universidades y en distintos foros, es una serie de preguntas que la mayor parte de vosotros siempre planteabais. ¿Puedo prescribir o vender medicamentos? Es una duda que a día de hoy, después de una ley que viene, pues fijaros, desde el año 1995 y que lo aclara, todavía muchos de nosotros la mantenemos. Pero las cuestiones son muy diversas. ¿Puedo prescribir medicamentos en mi ejercicio profesional de cualquier modo? Es decir, ¿puedo dirigirme a cualquier fármaco de los que hay en el mercado español y que se comercializan legalmente tanto en medicina humana como en otras especies animales y los puedo usar de cualquier modo? ¿Qué responsabilidad asumo como profesional cuando prescribo un medicamento? Es decir, si no hago bien las cosas, ¿se me puede exigir una responsabilidad? ¿Y esta responsabilidad qué alcance tiene? ¿De qué tipo es? Puede ser una responsabilidad civil, puede ser una responsabilidad deontológica, me pueden suspender del ejercicio profesional, me pueden poner multas, ¿puedo tener responsabilidades penales? Bueno, pues vamos a ver todas estas cosas. ¿Qué son prescripciones off-label? Yo puedo modificar la pauta, las dosis y las indicaciones de los medicamentos y si lo puedo hacer, ¿cómo lo he de hacer? Podemos pautar medicamentos de humano de forma rutinaria en nuestro ejercicio habitual o tenemos en prescripciones excepcionales responsabilidades adicionales. Bueno, son preguntas que seguro, si las planteamos a todos los que hoy están asistiendo a esta ponencia, seguro que habría controversia. O dicho de otro modo, no tendríamos un criterio claro uniforme para dar una solución a todo el colectivo. Y fijaros, sigo planteando más cuestiones que son comunes. ¿Puedo prescribir fórmulas magistrales? ¿Puedo hacer preparados oficinales en mi consulta si los considero necesarios para curar de una buena forma a mis pacientes? ¿Puedo prescribir medicamentos por principio activo porque quiero ser independiente y no quiero promocionar ni uno u otro laboratorio? ¿Esto tiene repercusiones legales? ¿Puedo realizar prescripciones excepcionales porque considero que un medicamento no funciona bien? Yo he probado tal medicamento de tal laboratorio y a mí no me va bien y quiero hacer un uso de un fármaco de medicina humana que creo que es más eficaz. Estoy amparado y esto es un comportamiento legal. Puedo elaborar preparados, lo decía antes, medicamentosos o puedo prescribirlo a mis clientes. O dicho de otro modo, también en mi ejercicio cotidiano de primera línea puedo solicitar a una farmacia una sustancia activa, un principio activo, si existe un medicamento veterinario legalmente comercializado para esa especie y esa indicación, por ejemplo, argumentando que los medicamentos y la industria farmacéutica es extremadamente cara para mis clientes. Pues bien, insisto, todo este conjunto de cuestiones vamos a intentar que a lo largo de toda la ponencia se vayan resolviendo. Y por supuesto, si persisten o hay cualquier otro enfoque que consideréis necesario, estaremos encantados en atenderos y responderlo en la fase del tiempo que tenemos y si no es así, posteriormente por escrito a través del correo electrónico. Pues bien, ¿cómo vamos a estructurar esta ponencia para entender perfectamente esto? Pues nos vamos a ir a los pilares básicos que un veterinario debería al menos entender y debería tener en consideración a la hora de relacionarse con un medicamento. Y son los 5 puntos que tenéis ahí. El primero es que existe una legislación y por lo tanto esta legislación es de obligado cumplimiento más allá que entendamos que es buena, mala, mejorable o tengamos la opinión particular que tengamos. Como cualquier otro marco legal, tenemos la obligación como ciudadanos de este país de cumplirlo y por lo tanto sabemos que todo lo que vamos a explicar aquí es el marco donde nuestra ley nos protege y todo lo que nosotros traspasemos nos expone a esas responsabilidades que anteriormente exponía. El segundo punto que vamos a tratar es algo esencial, algo básico y permitirme, ya que estamos entre compañeros, que lo diga, algo que veo que es escaso, que es el uso de la receta veterinaria. Un documento que si se emplease adecuadamente y se utilizase de forma regular en nuestro ejercicio profesional, os garantizo que solo nos traería beneficios individuales y colectivos. Y por lo tanto, todos estos elementos serían muy importantes a la hora de incorporarlo. Vamos a analizar qué prescripciones puede hacer el veterinario, porque como ya intuimos, no puede hacerlas de cualquier manera. Tiene que establecer
un tipo de prescripciones donde existen una serie de singularidades que además están reguladas y están estructuradas para que el veterinario siga un orden y ese orden, sobre todo, entre otras cosas, facilite la calidad de sus prestaciones. Vamos a ver cómo nos condiciona el ejercicio profesional en distintas áreas en relación con el medicamento veterinario. El medicamento veterinario ya entenderéis muchos de vosotros que, por ejemplo, si decido tener medicamentos en mis centros veterinarios, tanto consultorios, clínicas, hospitales como centro de referencia, pues ya tengo que tener una relación especial con las autoridades de las comunidades autónomas donde describa que tengo este tipo de medicamentos, dónde los ubico, en qué condiciones los tengo, para tener la autorización. Si yo trabajo con medicamentos, sabré que puedo usarlos, aplicarlos, administrarlos, pero, por ejemplo, no puedo hacer la venta de medicamentos como si fuera una farmacia. Por lo tanto, existen una serie de condicionamientos muy importantes en la actividad profesional. Y veremos algunas cuestiones interesantes, fundamentalmente relacionadas en el uso de estupefacientes y psicótropos, medicamentos que cada día tienen una mayor difusión y un mayor alcance en nuestro ejercicio profesional y, por tanto, en la práctica cotidiana de los veterinarios. Bueno, lo primero que vamos a abordar es que existe un marco legal, al cual el veterinario tiene que estar completamente, en el cual el veterinario tiene que estar completamente adaptado y tiene que estar completamente incluido, ¿vale? Este marco legal, como os decía, está desarrollado por un porqué, no es un capricho de nuestras instituciones sanitarias las que traten de legislar de cualquier manera o de cualquier forma para sacar una ley, sino que tienen unos principios que de forma más o menos acertada buscan. El primero es que todos los medicamentos que el veterinario tiene que acceder o a los cuales pueda acceder cumplan unas condiciones de calidad y eficacia adecuada para el uso de su ejercicio o actividad profesional. El segundo punto muy importante es que nuestras autoridades exigen además que esa calidad y eficacia esté compaginada directamente con criterios muy amplios de seguridad. Seguridad que cada vez es, con todos los conceptos que vamos trabajando de One Health, cada vez es más amplia y el uso de medicamentos se sigue su seguridad no solo en las posibles reacciones adversas que el paciente puede percibir, sino también en una serie de impactos que puede tener sobre la salud del ser humano, sobre la salud también medioambiental y, por lo tanto, las exigencias de seguridad en el uso de medicamentos cada vez son más importantes. Simplemente de forma orientativa pensemos en medicamentos de uso oncológico, medicamentos que nuestro marco legal lo obliga a utilizar con unas medidas de seguridad personal y una serie de dispositivos para evitar contaminaciones directamente a las personas o incluso gestionar convenientemente la génesis de residuos que se producen a través de las eliminaciones biológicas de los animales. Y, por supuesto, establecer una trazabilidad. Si se presenta un fallo de calidad, un fallo de eficacia o un fallo de seguridad, nuestro marco legislativo lo que tiene que saber es dónde y cuándo se ha producido. Y por eso muchas veces iremos viendo a lo largo de la ponencia que nos van a exigir determinados registros, determinados elementos documentales que a priori al veterinario no le parecen extremadamente interesantes, pero que tienen un fin muy valioso en el hipotético caso de problemas de seguridad y en el hipotético caso de establecer, el último punto que os pongo, medidas de prevención. Por lo tanto, yo diría que la ley, como todas las leyes, hay que entenderlas como algo positivo porque plantean un marco regulador basado en una serie de principios fundamentales que todos ellos son beneficiosos para nuestros pacientes, para las personas y para el medio ambiente natural. Y como no puede ser de otra manera, España cada vez, bueno, por su propia estructura normativa, desarrolla un marco en el cual establece muchas transferencias a sus comunidades autónomas que son o que tienen algunas de ellas capacidad legislativa en materia de sanidad animal y en materia de medicamentos veterinarios de destino a animales en general. Tenemos una normativa nacional de ámbito de cumplimiento nacional y cada vez más tenemos órdenes, resoluciones que nacen de nuestra estructura supranacional que es la Unión Europea. Si nosotros exponemos todo este conjunto
normativo que hay, desde luego sería, como os decía al principio, farragoso y complejo y generaría una dificultad de compresión por la dispersión de estos marcos, por las influencias de unas normas sobre otras y las dependencias y adaptaciones que hay. En cualquier caso, creo que lo que debemos entender es que nuestro marco legal busca esos elementos fundamentales de beneficio que hemos planteado anteriormente y que además nuestro marco legal es un marco que surge desde la proximidad más cercana al ciudadano en su entorno autonómico a las necesidades estatales más globales en el propio país hasta ese marco supranacional que forma una tendencia legislativa de un cumplimiento de normas comunes que diferencian lo que ocurre en Europa con respecto a otros territorios. Y además, desde el punto de vista legal, nosotros tenemos que entender un tercer factor que es esencial, que es que el medicamento es básico para el ejercicio profesional del veterinario y por lo tanto es una herramienta o es un instrumento del cual el veterinario no puede prescindir. Por lo tanto, es muy importante que aborde toda su problemática de la manera más eficiente posible con el objeto de que sus prácticas profesionales sean de calidad. Y en este punto me gustaría también hacer una reflexión. Si nosotros no cumplimos con el marco legal existente que determina que nuestra práctica es correcta, por bien que lo hagamos técnica o científicamente, nuestra prestación será coja, nuestra prestación sanitaria o nuestra práctica profesional no será una práctica profesional de calidad, no será una práctica profesional excelente y es más, nos expondrá a esos posibles efectos sancionadores que se pueden derivar de todas estas circunstancias. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley permitirá mejorar nuestra calidad y los resultados de nuestra prestación y lo hará a todos los niveles donde el veterinario se relaciona en la aplicación de los medicamentos, en la elección de los medicamentos, en la aplicación, en la administración, en la cesión de los tratamientos necesarios a nuestros clientes cuando acuden a nuestros centros veterinarios para garantizar el trato sanitario de los animales y tener esa cobertura terapéutica necesaria para emplearlos en nuestro ejercicio profesional, para transportarlos si necesitamos desplazarnos con el objeto de aplicar tratamientos a animales fuera de nuestro entorno laboral y, en definitiva, para usarlos desde todo punto. Por lo tanto, primer aspecto, existencia de marco legal que constituye un imperativo en su cumplimiento. No es una cuestión aleatoria, no es una cuestión que nos permita decidir, sino nosotros tenemos esa obligación profesional de cumplir la ley como la cumplimos en el resto de ámbitos profesionales. Y aquí viene la primera condición básica en el ejercicio profesional veterinario, la más importante, que es que el veterinario tiene que relacionarse con los medicamentos mediante la prescripción de la correspondiente receta veterinaria. Es decir, nosotros, cada vez que tenemos relación con un fármaco o con un medicamento, lo que tenemos es que emitir un documento. Y esto es una relación sine qua non, no nos podríamos relacionar con este tipo de sustancias o principios activos. Y es la emisión de lo que conocemos como receta veterinaria. Podríamos calificar este documento como algo esencial, ya que es habitual, imprescindible su uso en todos los escenarios con el medicamento. ¿Y por qué la ley nos implica el uso de este fármaco? Pues miren ustedes, compañeros y compañeras, nos lo implica porque la ley le da una serie de atribuciones a determinados profesionales de la sanidad. Se las da con un margen muy amplio a los farmacéuticos, se las da con un margen más restrictivo a los médicos y nos las da a nosotros, a los veterinarios, también con un margen de determinada restricción. Cada vez hay más sectores, los enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, también los dentistas, que van solicitando un acceso a este ámbito farmacológico. Pero a día de hoy, quizás uno de los sectores sanitarios que tiene una mayor facilidad para acceder es los veterinarios. Y a cambio la ley lo que nos dice es que tenemos que tener una serie de compromisos en la relación con esos medicamentos. Y ese primero, insisto una vez más, es la emisión de la receta veterinaria. Y además, la validez de la receta veterinaria es un documento de tal magnitud y de tal potencia que no es válido si no es precedido
previamente por un acto clínico del facultativo. Por lo tanto, es un elemento que si no se usa siguiendo estos principios, volvemos a lo que decíamos antes, la praxis profesional de ese veterinario no es adecuada y por lo tanto habría interferencias en lo que se puede considerar como un acto clínico en su conjunto correcto o adecuado. Por lo tanto, indispensable la cumplimentación de la receta veterinaria con el objeto de que los medicamentos sean dispensados convenientemente a nuestros pacientes a través de su adquisición en los canales legalmente establecidos para el público en general. Y aquí también tenemos que tener otra consideración, que la hablaremos más adelante y insistiremos más adelante de una forma, si cabe, más taxativa y más clara. El veterinario no es un farmacéutico, el veterinario tampoco es un médico, es una obviedad. El veterinario es un veterinario y su actividad es una actividad de servicios en las cuales tiene que centrarse en la prestación de su ejercicio profesional. Y además la ley le permite un elemento que es sustancialmente importante para cualquier clínico, que es la cesión del medicamento necesario para garantizar un tratamiento veterinario, circunstancia que en nuestro marco legal se expresa con este criterio amplio, es decir, que dará a juicio del facultativo qué cantidad de medicamentos se necesita, qué disponibilidad nosotros le ofrecemos, con un objetivo que tiene que estar justificado, que es que garanticemos el cumplimiento de un tratamiento, que no haya lagunas en la prestación de ese instrumento y ese medio tan importante que son los fármacos, que pueda poner en riesgo la salud y el bienestar de ese animal. Y continuemos. ¿Esa receta puede ser cualquier tipo de documento? Pues bien, la ley lo que nos dice es que la receta, para que sea válida, tiene que tener un contenido y una estructura determinada. Nos dice otras muchas cosas, nos dice que nos permite hacerla prácticamente como consideremos oportuno, facilitándonos los formatos electrónicos, las firmas electrónicas, etc. Y nos dice que debe tener 3 copias. Esas copias, uno será el original, que irá al propietario junto con otra copia que irá al centro dispensador, a la farmacia donde se requiera, y el veterinario siempre en sus registros quedará con un documento de esta naturaleza para hacer el seguimiento y la trazabilidad de su acción en la prescripción del medicamento. También nos dice que tendremos que incluir una serie de datos básicos, es sentido común. Nombre, apellidos, dirección, número de colegiación, provincia de ejercicio profesional, firma y fecha del facultativo, con el objeto de analizar la responsabilidad profesional en el hipotético caso de que haya una interferencia con quien ha pautado ese tratamiento y por lo tanto quien lo ha prescrito. También tendremos, lógicamente, y es otra cuestión de sentido común, la información necesaria para identificar los medicamentos que hemos prescrito. Y entre estos se deben incorporar datos como la denominación del medicamento, que debe ser perfectamente legible, su forma farmacéutica, el formato y la cantidad de medicamento que hemos pautado o prescrito. Es aconsejable incluir los datos básicos del propietario y en aquellos tratamientos donde entendamos que la receta es un documento que con esa información puede no ser suficiente para garantizar ese tratamiento eficaz de forma ambulatoria o en nuestro centro del paciente, debemos incluir las instrucciones de uso detalladas utilizando o bien el anverso del documento o bien utilizando un documento adjunto que nos permita exponer y explicar todos estos elementos. Además, una vez que nosotros firmemos y datemos este documento, debemos saber que como máximo tiene una validez de 30 días para procesos de naturaleza aguda o subaguda, mientras que el proceso de validez será de 90 días para patologías de naturaleza crónica o incluso tratamientos periódicos que nosotros entendamos que son necesarios. Por lo tanto, la receta veterinaria es un documento básico, es un documento que, si veis en la ponencia, nos permite una practicidad porque nos permite incluir bueno, incluso en un mismo documento uno o varios medicamentos en la misma receta para tratar al mismo paciente
de la misma patología. Estos son los requisitos. Por lo tanto, no tenemos que confeccionar 17 documentos diferentes, sino que, por ejemplo, en un paciente que tuviera una patología de cualquier naturaleza, respiratoria, y nosotros entendiésemos que es necesario el uso de un antiinflamatorio y un antibiótico, podríamos incluir en la receta ambos medicamentos con sus pautas de dosificación, su identificación, las fórmulas que hemos expuesto antes, y en un único documento ágil y sencillo entregárselo al propietario, que de forma también sencilla, sin multiplicidad documental, podría entender perfectamente cuál es el objeto de la terapia que nosotros queremos aplicar. Además, garantiza la trazabilidad del medicamento, nos permite garantizar la seguridad porque, también lo veremos más adelante, en la receta el veterinario está obligado a utilizar medicamentos con formatos comerciales legalmente autorizados. Esto es muy, muy importante y ya voy introduciendo en algunas de esas cuestiones que planteaba al principio. El medicamento, el veterinario no puede recumplimentar la receta incorporando principios o sustancias activas, o si existen medicamentos comercializados para el uso en animales concretos, en una especie concreta y en una patología concreta, no podría utilizar otro medicamento alternativo por un criterio individual, estaría haciendo una mala práctica profesional y asumiendo una responsabilidad que mientras que haga una prescripción ordinaria, estaría completamente cubierto. Por lo tanto, la receta le da un marco de seguridad muy notable al facultativo. Yo, de hecho, en muchos de los procedimientos judiciales que nos encontramos por toda España, uno de los principales problemas es la receta, la ausencia de recetas, la ausencia de documentos con esta estructura que permitan concretar exactamente cuál fue el pautado de una forma objetiva de un medicamento y cuál fue su prescripción a un paciente. Y luego aparecen complicaciones, efectos adversos de los tratamientos y existe indefinición de cómo el veterinario lo actuó. E imagínense ustedes, si encima son juzgados en un procedimiento judicial por una supuesta mala praxis profesional en la relación de un medicamento y de inicio ya no hay receta, pues su señoría suele costarle bastante trabajo entender que la práctica profesional del veterinario, por científicamente que estuviera justificada, sea correcta porque existe la ausencia fundamental de un documento que es básico. También la receta veterinaria garantiza la eficacia de los medicamentos porque se ajustan, se adecuan y se plasman en función de la relación del paciente, garantizan el rigor profesional porque el veterinario está utilizando los canales legales adecuados y permiten también la funcionalidad en los tratamientos al permitir esa cesión de fármacos para garantizar los tratamientos que nosotros tenemos. Por lo tanto, la receta es esencial. La receta, Alfredo, sí. sí, perdóname, es que perdóname que te interrumpa, pero es que hay tantísimas preguntas con el tema de las recetas que quizás sería interesante contestarlas ahora y no dejarlas para el final, porque me están preguntando mucho sobre todo por el tema de la cesión de medicamentos. Si cuando tú haces cesión o los medicamentos que se inyectan directamente en la consulta, por ejemplo, si todo eso también necesita receta. Y me mencionan el apartado 2b del artículo 93 del Real Decreto 1132 de 2010, ¿no? Según el cual, pues al parecer, llevando un registro no es estrictamente necesario hacer receta para todos los medicamentos que se administran. ¿Nos podrías aclarar, por favor? Esa es una perfecta observación. Efectivamente, el Real Decreto 1132/2010 del 10 de septiembre introdujo una serie de modificaciones que luego fueron recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2015 sobre el medicamento veterinario, y entre ellas está esta. Y es verdad que en el caso particular de los clínicos de pequeños animales existe la excepción o existe la licencia de que si nosotros utilizamos en nuestro centro esos medicamentos y los pautamos o los cedemos o los administramos en nuestra clínica, si registramos en el historial sanitario del paciente todos esos datos, ese documento bien organizado sería equivalente al registro medicamentoso. Pero esto sí, exige que ese registro cumpla estas condiciones. Porque, Pilar, lo que nosotros nos encontramos cuando tenemos un incidente de esta naturaleza y solicitamos al veterinario esos historiales, es que luego viene el principio activo, no viene el nombre del medicamento, no viene el formato que se utilizó, no viene el registro correspondiente
del medicamento, el registro sanitario correspondiente, no viene puede venir la dosis en muchos casos, a veces no nos viene, no viene la posología, no viene la duración, no viene hasta cuánto tiempo, no vienen muchos datos y hace que el historial no tenga esa validez. Por lo tanto, si nosotros vamos a utilizar los historiales, debemos ser conscientes que el historial es otro documento de un gran interés legal y, por lo tanto, su cumplimentación debe hacerse de forma rigurosa. ¿De acuerdo? Entonces, esa observación es perfectamente correcta y es exclusiva para el ámbito de los especialistas en pequeños animales. En animales, perdón, no destinados al consumo humano, para ser más preciso. ¿Vale? Perfecto. Y también nos preguntan si se pueden poner 2 medicamentos en una misma receta. Efectivamente. El Real Decreto también, al que hacías alusión anteriormente, modificaba la Ley 109/1995 del 27 de enero sobre medicamentos veterinarios. Esta ley exigía que por cada medicamento que se aplicase se debería emitir una receta individualizada, mientras que esta ley permite agregar, si es para un mismo paciente y para el tratamiento de una misma patología, los medicamentos necesarios en una misma receta. Por lo tanto, esto es un factor de agilidad en la prescripción del medicamento, porque no obliga al veterinario a recetar innumerables. Imaginaros los tratamientos de patologías crónicas de pacientes donde pues a lo mejor hay un diurético, donde a lo mejor hay un IEK, donde a lo mejor hay un inotrópico cardíaco, donde a lo mejor hay un ansiolítico y hay, pues bueno, pues en la misma receta, para ese mismo paciente se puede consignar todo, haciendo las especificidades que he comentado también anteriormente. En el reverso de la receta o en un documento adjunto, que puede ser una copia del historial del día que se ha hecho, se debe explicar con detalle y con rigor cómo se debe administrar ese medicamento para garantizar el cumplimiento de la terapia. ¿Y varias cajas del mismo medicamento en la misma receta? En varias cajas del mismo medicamento me genera un montón de dudas desde el punto de vista legal. Primero, porque fijaros, la ley dice que se puede ceder la cantidad mínima necesaria para el cumplimiento del tratamiento. Por lo tanto, y también os he dicho que esto queda a juicio del veterinario, porque el marco legal dice lo que dice, ¿no? Entonces es un juicio profesional del veterinario. Entonces, bueno, pues ahí depende la posología, la duración del tratamiento, la gravedad de la dolencia, el seguimiento que se vaya a establecer. A mí creo que encaja mucho mejor tratamientos más cortos en los cuales el veterinario tenga un control facultativo del animal, evolutivo, y si es necesario replantee esa posibilidad de aplicar otros tratamientos, suspenderlos, seguir, modificarlos, hacer. O sea, varias terapias, varias cajas del mismo medicamento debería tener una justificación con los criterios de sanidad y seguridad que he dicho anteriormente, para garantizar esa cobertura de la terapia del animal. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Perdona, pero es que vamos a seguir luego Estupendo. con las preguntas sobre las recetas porque hay tantísimas que si no nos atascaremos aquí. Pilar, pero luego al final lo retomamos, si os parece. Sí, otra cosa que la Agencia Española del Medicamento también indica con una claridad meridiana es que en el caso de tratamientos crónicos, donde se requiera el uso de medicamentos a largo plazo, aquí el veterinario también debería recetar el medicamento para que el cliente lo adquiera donde lo debe adquirir, en una farmacia, y continuar con el tratamiento y no aportar en esas terapias crónicas una cantidad de medicamentos tal que no justifique esa cesión legal para garantizar el cumplimiento del tratamiento. Pero cuando tú recetas, nos preguntan también, cuando tú recetas para que se compre en la farmacia, ¿tienes que hacer una receta por cada caja? Por ejemplo, en un crónico. En principio no, podrías poner, si lo justificas, podrías poner el número de unidades que necesitas, 1, 2, 3, y la misma receta te vale. Correcto. Muy bien. Vale. Bueno, pues sigamos. En la receta, sin duda, lo comparto con todos los que estáis asistiendo. Es un documento que algún día me encantaría que Pilar también me invite a extenderme sobre ella, porque es un documento que debemos como colectivo tener conciencia de su valor y deberíamos tener un compromiso global para su uso, porque garantizaría la seguridad de nuestro trabajo, garantizaría la aplicación de buenas prácticas profesionales y minimizaría la dispersión del uso de estos medicamentos
fuera de los canales que la ley quiere que estén, que son el veterinario y el farmacéutico, cada uno en la posición que le corresponde. Y por lo tanto haría que, digamos, el dinamismo natural que nuestro marco legal impone funcionase de una forma mucho más correcta. Por lo tanto, os agradezco las cuestiones y estoy completamente de acuerdo que es un documento con un interés terrible, igual que el de los historiales veterinarios, que en el caso de pequeños animales adquiere un papel muy importante por esta capacidad de valor de registro, cumplimiento de la ley, determinación de documento que nos permite saber cómo seguíamos los tratamientos a nuestros pacientes y tener un papel, digamos, de control sanitario muy importante y también de carácter ético a la hora de exponer cuáles son todas nuestras reflexiones en el abordaje de un tratamiento. Bueno, sin más, vamos a pasar a los tipos de prescripción y aquí creo que también se van a presentar bastantes preguntas por lo que es mi experiencia, porque creo que aquí también se presentan bastantes dudas. Y vamos a ir de hecho y directos a este elemento que creo que es nuclear, creo que es esencial. ¿Y cuál es la prescripción que el veterinario en su ejercicio habitual debe de hacer de forma constante o común? Es la que se conoce con el nombre de prescripción ordinaria. Y la prescripción ordinaria es la que ampara de forma más amplia al veterinario en cualquiera de sus responsabilidades. Dicho de otro modo, para entenderlo, el veterinario estaría prácticamente muy protegido con una prescripción ordinaria y a medida que se aleja de esta prescripción ordinaria, se va exponiendo personalmente, y recordar este término, personalmente a la exigencia de responsabilidades. Un ejemplo, bueno, voy a poner el ejemplo al final, voy a avanzar un poco más para entenderla y así entenderéis mejor el ejemplo que os voy a plantear. La especificidad de uso es clave en la prescripción ordinaria, porque lo que nos dice es que el medicamento veterinario que nosotros tenemos la obligación de prescribir, la obligación de pautar, de administrar, de ceder, lo que sea, tiene que ser un medicamento autorizado por nuestras autoridades, un medicamento legalmente comercializado para una especie concreta, para la especie canina, para la especie felina, para la especie que nosotros estemos tratando y además para la dolencia para la que su ficha técnica o registro sanitario esté recogida. Dicho de otro modo, no deberíamos utilizar medicamentos que no nos aporten este aval de seguridad o solo deberíamos utilizar esos medicamentos en unas condiciones que vamos a explicar más adelante, que son las prescripciones excepcionales. ¿Por qué? Insisto, nos da garantía de calidad del fármaco. Son fármacos desarrollados, son fármacos procesados con este fin. Todos sabéis que el proceso de un medicamento para que sea legalmente comercializado en un país es un proceso habitualmente largo, minucioso, riguroso, que tiene distintas fases, que van desde el descubrimiento, que puede durar 2-5 años el desarrollo de sus propiedades farmacológicas, los estudios preclínicos, que también son periodos nunca inferiores a un año y en torno a los 5 años de media, que lo que hacen son todos los estudios laboratoriales, después de que se garantiza in vitro, por decirlo de alguna manera, el funcionamiento de estos medicamentos, pasa a los desarrollos clínicos, procesos también donde se garantiza su uso ya en animales o personas, si es el uso el de las personas, con el objeto de garantizar su seguridad y eficacia ya en un escenario real, procesos que se pueden extender en algunos casos hasta 7, 8 o incluso más años, procesos de aprobación de las autoridades, que son procesos donde sobre todo se centran en el análisis de todos los estadios anteriores y en las pruebas de seguridad, y luego finalmente los procesos de comercialización. Pues fijaros, cada vez que elegís un medicamento, por ejemplo, comercializado, hoy ya que están los laboratorios Virbac y han promovido esta charla, desarrollado por los laboratorios en cuestión, estamos comprando o estamos pautando, para ser más exactos, garantía de eficacia a nuestros clientes, estamos ofreciéndoles calidad, estamos ofreciéndoles seguridad y estamos ofreciendo rigor profesional, estamos ofreciendo buena praxis profesional. Mientras que cada vez que nos alejamos de esto, ofrecemos otras cosas diferentes. Pero no ofrecemos calidad, no ofrecemos la eficacia, la seguridad del paciente en su máxima expresión.
cambiaremos el binomio. Y aquí me gusta ser claro, cambiaremos el binomio, hablaremos de economía, hablaremos de accesibilidad, hablaremos de lo que queramos, pero no hablamos de una práctica excelente, que es la que busca la mayor calidad, la mayor eficacia y la mayor seguridad. Una práctica excelente no busca la mayor economía, no busca la mayor facilidad para el veterinario, no busca el mayor rendimiento, no, busca los 3 elementos que antes hemos hecho. Y por lo tanto, si además la ley nos dice, oiga, si usted hace el trabajo que tiene que hacer, que es completamente de sentido común, que es pautar medicamentos para uso veterinario, para la especie animal que usted está especializada y para la patología que me acaba de diagnosticar, nosotros tenemos un sistema de farmacovigilancia y de seguridad que ponemos a su disposición y por lo tanto tiene una cobertura ante efectos adversos, reacciones cruzadas, posibles faltas de eficacia, dando todo lo que los elementos de farmacovigilancia y seguridad medicamentosa ponen a favor del veterinario y dándole un respaldo en su práctica profesional. Fíjense ustedes, si yo, por ejemplo, trato un animal de una osteoartrosis con un medicamento como el Meloxicam y lo trato con el Meloxicam de los laboratorios Virbac y ese Meloxicam lo pauto en una posología, en una dosis adecuada para una indicación patológica correcta y en todas las condiciones de seguridad de ese medicamento y aparece un efecto adverso, por ejemplo, un cuadro de vómitos o diarrea asociado a una especie de intolerancia del antiinflamatorio no esteroideo que acabo de comentar, el veterinario no está cometiendo una mala praxis profesional, muy al contrario, está enfrentándose a un efecto secundario que tendrá que además que informar a las agencias correspondientes, al laboratorio en su caso, a la agencia del medicamento, con el objeto de que ese Metacan, ese Inflacan, en el caso de Virbac, bueno, pues se analice y se estudie si es un caso aislado o si tiene otras repercusiones de otra naturaleza. Y el veterinario tiene un respaldo absoluto. Pero si yo utilizo un Meloxicam de medicina humana y aparece esa misma complicación, el responsable de los efectos adversos soy yo. Y la ley me va a exigir y me va a preguntar que, ¿por qué usted teniendo un medicamento que nuestro país ha estudiado, aprobado, analizado y desarrollado con esta finalidad, cuál es la motivación que le lleva a usted a utilizar otro que ni está aprobado, ni desarrollado, ni sabemos el formato, ni si la excipiente, si la absorción, etcétera, es igual en una especie donde además le ha sentado mal? Y nos van a exigir esa responsabilidad. Y aquí viene el ejemplo. Estuvimos hace poco en Tenerife con un compañero que había dado, en este caso, un antibiótico de medicina humana, me parece que era Citromax, quiero recordar, a un grupo de cachorritos que habían desarrollado un cuadro de traqueobronquitis infecciosa, probablemente de origen viral, y que, bueno, pues se manifestaban con signos incipientes de una neumonía respiratoria. Los animales, tuvo la mala fortuna este compañero, que los animales, cuando empezó el segundo día de tratamiento, empezaron todos ellos a desarrollar una sintomatología neurológica que podría, fijaros, haberse sido asociada a la propia infección viral, que tuviera un componente asociado a un posible cuadro de moquillo, etc. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Lejos de eso, como estaba utilizando ningún antibiótico de uso veterinario, una acitromicina de uso humano, antibiótico de última generación, pasó a un despacho de abogados, lo plantearon, mala praxis profesional, y a este tío le exigieron el coste de todos los tratamientos de esos animales, los animales fallecieron, el valor de los animales, bueno, le pusieron una demanda millonaria, no recuerdo ahora cuánto era, millonaria, 30 o 40 mil euros, y además le exigieron a su organización colegial que le abriese un expediente disciplinario por una mala praxis profesional, por el uso de medicamentos no indicados, etcétera, etcétera. Esta es la protección que nos da una prescripción ordinaria. Esta es la protección que nos da. Y en la prescripción ordinaria, nosotros además tenemos que incluir más o menos los datos que en esta diapositiva os muestro. Los datos del prescriptor, que son los mismos que hablábamos en las formas generales, los datos del propietario y del animal, y los datos básicos del medicamento o medicamentos que nosotros vamos a usar. Sin embargo, si yo os digo esto, seguro que me preguntaréis todos, joder, pero es que hay muchos medicamentos, es que hay muchos medicamentos o muchos escenarios patológicos donde puede que no tengamos un botiquín suficiente para afrontar determinadas terapias, o puede que nos enfrentemos a circunstancias tan especiales en nuestro ejercicio profesional
que con los medicamentos convencionales que se tienen en el mercado español nosotros no podamos cubrir estas necesidades. Bueno, pues la ley nos abre un hueco que es lo que llama la prescripción excepcional. Y este hueco, lo primero que nos dice es que tiene un carácter extraordinario y por lo tanto, en ningún caso, y esto os lo digo y lo he puesto aquí porque he visto muchos veterinarios que este carácter excepcional lo acaban transformando en un carácter ordinario, acaban prescribiendo una y otra vez medicamentos de uso humano sin que exista una justificación de ninguna naturaleza por no emplear un medicamento similar para la dolencia y para la patología que tiene el animal. Bueno, pues nos encontramos con veterinarios que transforman la prescripción excepcional en una prescripción ordinaria de forma injustificada. Bueno, pues en este caso nos dice la ley que para hacer eso, que lo podemos hacer, primero tiene que haber un vacío terapéutico. Es decir, no debe existir ese medicamento para tratar esa dolencia o al menos en las condiciones que nosotros lo entendemos. Porque si existe ese medicamento, tendríamos que ir a la prescripción ordinaria. No está licenciado o autorizado el veterinario para ir a una prescripción excepcional. Y esto es muy importante entenderlo. Si hay una prescripción ordinaria, tengo que ir a la prescripción ordinaria. Si hay un medicamento en medicina humana que es equivalente, nosotros no lo podemos seleccionar porque no estamos autorizados para dar ese paso. Hay un orden determinado. Y además nos dice, oiga, si aparece un efecto adverso, la responsabilidad es directa suya. Luego usted ya me lo explicará, pero la responsabilidad es directa de por qué ha tomado esta decisión. Por lo tanto, en nuestro ejercicio tenemos que ser conscientes que cada vez que hacemos una prescripción excepcional, asumimos ese riesgo. Y os digo una cosa, yo llevo trabajando aproximadamente unos 25 años en el ámbito de la responsabilidad profesional sanitaria. Hace 25 años no había reclamaciones de medicamentos, no había. Bueno, no había casi reclamaciones de nada. 25 años después, cada semana entran 7, 8 reclamaciones y fundamentalmente entran en el ámbito de los animales de compañía y fundamentalmente entran siempre que se produce un hecho o evento desagradable para el propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que si hiciésemos una proyección de estas reclamaciones, es muy probable que lo que no nos ha ocurrido en todos los años atrás no sea lo que va a ocurrir en todos los años venideros. Quiere decir que probablemente nuestro riesgo de ser expuestos a reclamaciones profesionales va a ser más alto cada vez que pase el tiempo porque existe una mayor exigencia profesional, como todos vosotros lo veréis en vuestras consultas a todos los niveles. Y además, cuando hagamos esta prescripción excepcional, tenemos que saber que la ley nos establece una serie de condicionantes para ir accediendo a los distintos tipos de medicamentos y que se llama prescripción por niveles o prescripción en cascada. Y esos niveles o cascadas, como os pongo al final del cuadro, nunca contemplan criterios personales que no hayan sido contrastados y argumentados científicamente. Y aquí os voy a poner otro ejemplo. En este caso, me vais a permitir que traiga un ejemplo que es más ilustrativo y un poco más impactante de los animales de producción. ¿Por qué? Porque el uso de una prescripción excepcional, en este ejemplo que os pongo, llevó a un veterinario especializado en ovino por el uso de un antibiótico no indicado para esta especie y por lo tanto por una prescripción excepcional a reclamarle no solo las responsabilidades civiles, es decir, económicas, generadas por una reacción adversa en un rebaño de ovejas que se presentaron una serie de abortos y se produjo unas pérdidas económicas muy notables y de reposición por fallecimiento de animales, sino que además, como en los canales previos se habían encontrado en la leche de los animales este antibiótico, que era un antibiótico muy excepcional de uso muy poco común, le exigieron una responsabilidad de tipo penal al entender que ese alimento entraba en la cadena de consumo humano y por lo tanto tenía un impacto sobre lo mismo. Es cierto que en el ámbito de los pequeños animales estas exigencias en este ámbito judicial es raro, pero no descartéis que determinados malos usos o usos inconvenientes puedan generar determinadas reacciones entre el animal y la persona y puedan ser reclamadas en ámbitos mucho más exigentes para nosotros, para los veterinarios. Y bueno, vamos a ver cuál es el orden
de prescripción que nos permite la ley y vamos a intentar entenderlos. Básicamente, de forma muy sencilla, hay 3 niveles. Si nosotros en la prescripción ordinaria no encontrásemos un medicamento suficientemente eficaz para tratar en una especie determinada una dolencia concreta, la ley nos dice que podemos utilizar otro medicamento autorizado en nuestro país para esa misma especie animal, pero indicado para otra enfermedad. Y si con eso no lo encontramos, nos dice que podemos encontrar o buscar otro medicamento de similar efecto terapéutico al deseado, insisto, autorizado en España para otra especie animal. Es decir, en este primer nivel nos permite 2 saltos por el orden que os digo. Si nosotros no encontramos en este salto el medicamento, nos dice que el siguiente paso autorizado es recurrir a medicamentos de uso humano con efecto terapéutico similar, autorizado con un efecto terapéutico similar al requerido para resolver esa patología, o bien a un medicamento autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea que no haya sido registrado en España. Pero si recurrimos a este canal, y lo digo por aquellas autonomías o aquellos territorios que estéis lindando con Portugal, con Francia, y que por lo tanto en algunos límites fronterizos existe un cierto flujo, lo que se debe pedir es un permiso a la autoridad sanitaria competente de dicha comunidad autónoma, que tiene la obligación de respondernos en el plazo de 5 días y que si en este plazo no nos responde negativa o afirmativamente, se entiende que la ausencia de respuesta institucional es positivo y nos permite el uso del medicamento por silencio administrativo. Pero tenemos que tener esa solicitud. Y el tercer nivel sería el de fórmulas magistrales, preparados medicinales y autovacunas de uso veterinario. ¿Y por qué estos niveles? Bueno, pues nuestro marco legal nos dice porque a medida que nos alejamos de la prescripción ordinaria, lo que vamos es cediendo niveles de seguridad en nuestro paciente, en la salud pública y en la salud medioambiental. Y por lo tanto, fijaros, cuando aparece un problema de esos, el veterinario tiene que responder por qué hace una prescripción que se aleja de la salud medioambiental, de la salud pública y de la salud de sus pacientes. Es una paradoja, pero es importante entender cómo nuestro marco legal nos lo va a exigir, por lo menos para ser responsables de cualquier decisión que nosotros consideremos que debamos tomar. Y por lo tanto esto es clave. Hemos visto, por lo tanto, cómo existe este marco legal, hemos visto cómo tenemos que relacionarnos a través de la receta, cómo podemos prescribir y pautar medicamentos, cuáles son los tipos de prescripciones ordinarias, hemos visto qué es la prescripción excepcional, que tiene que tener un carácter, como el propio término señala, no cotidiano, y hemos visto además por qué establece esos peldaños, cómo debemos seguir ese orden y cuál es la justificación legal para promover esa prescripción ordinaria frente a los demás. Y en el apartado anterior os digo porque también nos encontramos muchas reclamaciones de veterinarios que encargan medicamentos a farmacias por principio activo. Pues fijaros, estamos en el tercer escalón de la prescripción excepcional sin justificación en muchos casos porque no existe ni siquiera el vacío terapéutico. Hemos atendido a compañeros que daban tratamientos antiparasitarios que replicaban del uso de laboratorios que tenían la misma composición que los antiparasitarios de las casas comerciales laboratoriales, pero que eran encargados por principio activo a la farmacia de nombre no sé qué en Granada o a la farmacia de nombre no sé qué en no sé dónde, en Barcelona, y estas replicaban el medicamento. Hemos visto veterinarios de prestigio, veterinarios con un nivel tecnológico desarrollado que en lugar de dar Optimune para tratamientos de queratoconjuntivitis seca, se iban a medicamentos de humana y no solo utilizaban los medicamentos de humana, sino que se permitían la licencia de fabricar preparados oficinales exclusivos de farmacéuticos en sus consultas, envasarlos sin condiciones de seguridad ni viabilidad y venderlos en las clínicas. Todo ilegal, todo ilegal. Y hemos visto impactos que llevan al veterinario a cambiar su práctica profesional cuando la Guardia Civil se presenta con esos elementos y se presenta con todas esas exigencias. Y veis que la farmacia dice, no, a mí la prescripción, mire, todas las recetas que me ha mandado el veterinario, yo las he hecho, no sé para qué las ha usado.
yo le he hecho el compuesto que ha hecho. La farmacia exonerada de responsabilidad. Y el veterinario es el único foco de un supuesto, de un hecho de mala praxis profesional con las carencias y responsabilidades que se le exigen. Por lo tanto, no tiene sentido desde el punto de vista de los riesgos a los cuales nos podemos someter. Bueno, y además, el uso de medicamentos no solo exige el uso de la receta veterinaria, que sería el condicionante básico a la hora de hacer eso, sino que confiere una serie de condicionantes en todo nuestro ejercicio profesional. Cuando nosotros nos relacionamos con los medicamentos, nosotros además tenemos que saber que tenemos que cumplir una serie de elementos. Alguno de ellos ya me lo habéis preguntado al principio de la ponencia con la receta. Los registros, tenemos que establecer una serie de registros. Tenemos unos canales que nos suministran concreto. No podemos suministrarnos de cualquier forma. Tenemos que seguir unas vías precisas y también legalmente reguladas. Irnos de estas vías es una mala praxis profesional. Tenemos una disponibilidad determinada de los medicamentos, tenemos una capacidad de almacenamiento, tenemos unas limitaciones, unas condiciones determinadas para su dispensación y tenemos unos elementos propios para el uso de los fármacos, que vamos a ir viendo de forma un poquito más detallada en las siguientes diapositivas. El primero es el de los registros y vamos a pasar rápido porque ya hemos hablado de ellos. La ley en el sentido genérico nos dice que tenemos que tener un registro de entrada y cesión y que este registro de entrada y cesión bueno, pues debe regular cuándo compramos un medicamento, cuándo lo tenemos en nuestro centro veterinario y cuándo sale el medicamento. Es un registro de entradas y salidas donde se contenga la fecha del examen clínico que justifica la salida, donde se contenga el albarán o factura de la adquisición del medicamento, donde se tenga la identificación del animal que ha sido tratado, el diagnóstico de la patología y la terapia junto con la vía, dosis y duración. Insisto que esto puede ser, digamos, suplido por un historial donde recoja todos estos elementos con la misma intensidad que lo exige el registro medicamentoso. Saber que estos registros deben de estar disponibles para las autoridades competentes al menos 5 años y que además esos historiales, y ahí lo pongo con esa señal de alarma, deben ser completamente detallados. Yo hoy, sin ir más lejos, en uno de mis centros veterinarios hemos tenido una inspección de sanidad del Ayuntamiento de Madrid Salud, y nos han pedido estos registros y nosotros los hemos expuesto tanto en los medicamentos de uso común y especialmente en los medicamentos incluidos dentro de los estupefacientes y psicótropos, con un documento muy sencillo, pues donde vienen estos conceptos, está estructurado y facilita sobre todo que el inspector, bueno, pues vea que hay un rigor en la elaboración de los mismos y ve que por lo menos existe una sensibilidad a la hora de tener estos medicamentos y el por qué los tenemos. En estos condicionantes también es verdad que el veterinario se debe suministrar de estos medicamentos también por unos canales que marca la ley, y estos canales no pueden ser cualquiera. Tienen que ser las oficinas de farmacia, que esa es su función fundamental, la relación directa de los medicamentos y toda su gestión es la de los farmacéuticos. En nuestro país establece también nuestro marco legal que permite el uso de medicamentos veterinarios a través de establecimientos comerciales detallistas, y algunos tipos de medicamentos, los gases medicinales y algunos tipos de productos muy concretos permite una comercialización o autorización directa del laboratorio, pero esta está restringida. En la práctica, realmente, en las clínicas veterinarias, creo que el canal más habitual es el de establecimientos comerciales detallistas, en segundo lugar el de las oficinas de farmacia y más residualmente este elemento. La adquisición de medicamentos fuera de estos canales se entiende que es una mala práctica profesional y por lo tanto no deberíamos ir a ellos. En cuanto a los detallistas comerciales, los detallistas que nos atienden, entender que estos tampoco nos pueden servir medicamentos de uso humano en supuestas prescripciones excepcionales, cuya dispensación, cuya adquisición únicamente la podemos establecer a través de las oficinas de farmacia con la emisión correspondiente de la receta.
Muy importante mantener las hojas de pedidos, los albaranes, las facturas de los suministros, porque estos también nos pueden ser requeridos por la autoridad competente al menos durante los 5 años. Y aquí otra cuestión también que creo que es bastante interesante, que es que el veterinario tiene la obligación de utilizar los envases comercialmente utilizados para la comercialización de los medicamentos. Por lo tanto, es muy importante preservar la calidad de estos envases. No es factible abrir un medicamento que no sea diseñado para el uso como envase clínico para utilizarlo en fragmentación o dosificación, porque, entre otras cosas, pierde la capacidad de seguridad y de conservación de sus características, y además no se provee al cliente de la ficha técnica o el prospecto imprescindible para que haga un buen uso del medicamento en condiciones adecuadas. Y luego otro elemento muy importante en la tenencia de los medicamentos es que debemos garantizar las condiciones adecuadas para preservarlo. Lo podemos entender muy bien en un ejemplo, que es el de las vacunas, donde debemos disponer de las neveras necesarias a máximos de temperaturas de 3 grados, con los termómetros de control y con los registros de temperaturas con la mayor periodicidad posible. Si es posible, tenemos que tener los termómetros que garanticen que esos medicamentos no han sufrido ninguna ruptura del mantenimiento térmico de la refrigeración a los que se les somete, y además tendremos que registrarlo documentalmente porque es otro elemento que nos puede exigir una inspección por este motivo de la conservación adecuada de los medicamentos. En cuanto a la disponibilidad que el veterinario tiene en relación al medicamento, pues fijaros, la ley 109/1995 del 27 de enero del año 95, que ya han pasado años, establecía que el veterinario solo puede tener un botiquín, y ese botiquín se interpretaba por la legislación con un elemento restrictivo. Sin embargo, el Real Decreto 1132 y el Real Decreto Legislativo 1/2015 del medicamento veterinario señala que ya no existe ese concepto restrictivo de botiquín, sino que el veterinario podrá disponer de los medicamentos necesarios para el ejercicio de su labor. Y este es un criterio también, bueno, pues que queda un poco la interpretación de lo que es la labor, de lo que es el tipo de centro, de lo que se usa, de lo que no se usa, pero en cualquier caso debemos aplicar el sentido común y la proporcionalidad a la hora de la tenencia de medicamentos. Nos dirá que esos medicamentos, insistir una vez más, se tienen que justificar por una hoja de pedido y o medios electrónicos, sus conservaciones, insistir en lo de los envases y en el uso de los envases clínicos como elementos que permiten la fragmentación en las condiciones que además el laboratorio marque. Yo no puedo abrir de un envase 4 comprimidos, meterlos en una caja, sacarlos, etcétera, y darlos. Si vienen blisteados, lo tendré que dar en los blisters correspondientes, en las unidades mínimas, o administrarlos. Tengo que informar además a la comunidad autónoma correspondiente de la tenencia de los medicamentos, de su ubicación y del tipo. Si hago servicios móviles también debo comunicar este elemento e insistir una vez más en los registros de entrada y salida de todo este tipo de productos. Y aquí llegamos a otro punto esencial. ¿Qué es lo que puede hacer el veterinario con los medicamentos? Bueno, pues yo os diría que puede hacer todo. El veterinario puede hacer todo lo que necesite para garantizar la salud y el bienestar de sus pacientes, que es tenerlos, transportarlos, usarlos, aplicarlos, administrarlos. Puede hacer todo, incluso puede cederlos con los objetivos que antes decíamos, garantizar el cumplimiento de la terapia del paciente. Y ese es el elemento fundamental que nosotros debemos considerar. Nosotros debemos tener en cuenta cuáles son las necesidades terapéuticas de nuestros pacientes, cuáles son sus condiciones individuales y qué es lo que garantiza, al menos hasta que yo tenga la siguiente visita, el seguimiento del mismo. Por lo tanto, tenemos que adecuar esas terapias para ese cumplimiento. Siempre se emitirá la receta correspondiente, incluso del medicamento cedido o el registro el registro en el historial veterinario, y siempre se adjuntará los envases suministrados por los laboratorios, siempre, y la ficha técnica o prospecto correspondiente para garantizar el buen uso de la misma. En cuanto a la venta de medicamentos, pues os he traído, para que no quede ninguna duda, 2 artículos del Real Decreto Legislativo, que es un texto refundido que recoge
el Real Decreto 109/1995, el Real Decreto 1132/2010 y otra serie de decretos anteriores, donde concreta todo. Y dice textualmente, y lo voy a leer: el ejercicio clínico de la veterinaria, así como la de otras profesiones sanitarias con facultad de prescribir o indicar la dispensación de medicamentos, será incompatible con cualquier clase de interés económico, muy importante, directo, derivados de la fabricación, elaboración, distribución, intermediación, comercialización de medicamentos y productos sanitarios. Y os vuelvo a traer el ejemplo, otro ejemplo que me viene a la mente de veterinarios que además vuelvo a lo mismo, colegas de alto nivel de prestigio, que de repente en sus conferencias dicen: no utilicéis el Esaotic, no utilicéis el Epiotic, perdón, no utilicéis tal. Utilizar esta solución que le hago con 2 mililitros de un antibiótico que cojo de aquí, con 3 mililitros de cortisona que echo de aquí, con un gel de no sé qué. Pues fijaros, cualquier tipo de interés, y lo vende, cualquier tipo de interés económico dedicado a la fabricación ilegal, elaboración ilegal, distribución porque se lo da a sus pacientes, ilegal, intermediación porque es el único intermediario y no tiene ninguna autoridad, ilegal, y comercialización de ese medicamento y producto sanitario, ilegal. Toda la práctica de ese compañero es ilegal. No le ha pasado nunca en X tiempo. Que siga jugando. Que siga. Le pasará. Un cliente con una perforación del pabellón auditivo. Que se vaya a otro veterinario. Le diga: le doy esta tarjeta, este medicamento. ¿Y esto qué es? ¿Dónde viene el prospecto? ¿Dónde viene la indicación? Donde, como tenga un poco mala leche, oye, exígele a este señor, ¿tienes el ticket de factura? Tiene un problema. ¿Vale? El veterinario en el ejercicio clínico, por lo tanto, no puede vender los medicamentos y además no es nuestra función vender los medicamentos. Nuestra función es una función de servicios. No es una función de servicios. El artículo 93, ¿qué dice del Real Decreto 109/95? El veterinario para su ejercicio profesional queda autorizado para tener, transportar, aplicar, usar o administrar tantos medicamentos considere necesarios, incluyendo los gases medicinales, con destino a los animales bajo su cuidado o cuando la aplicación tenga que ser efectuada por él mismo, siempre y cuando esto no implique una actividad comercial. Y el uso de medicamentos, ¿y qué quiere decir esto? Porque no quiero que sea malentendido. El veterinario puede usarlos y desde luego no los va a regalar. No va a regalar el medicamento. El veterinario lo que tiene que hacer es, igual que cuando, por ejemplo, yo hago una intervención quirúrgica y utilizo gases anestésicos, utilizo el isoflorano, utilizo el sevoflorano, utilizo oxígeno medicinal, utilizo, no lo sé, una premedicación amplia preoperatoria, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, etc. Lo que la ley quiere es que yo no haga una facturación de venta de esos medicamentos. Sí que use esos medicamentos dentro del valor conjunto de mis prestaciones. Por entenderlo, un ejemplo extremo, es como si utilizo un vaporizador que me ha costado 5.000 euros y yo le dijese: y usted me tiene que amortizar el 1,0% del vaporizador. Pues no, en tus honorarios profesionales tú tienes que hacer un cálculo de lo que es el coste de esa intervención, de lo que es ese producto, pero no de la venta del medicamento. Para que os hagáis una idea, en la Comisión Deontológica Nacional, cada emisión de factura de medicamentos se considera un acto incorrecto y por lo tanto tiene sus repercusiones disciplinarias para el veterinario. Y es muy común que el veterinario emita facturas diciendo: tal antibiótico, 3 euros, tal antiinflamatorio, 2 euros, tal no sé qué, 5 euros. Bueno, pues eso es una práctica de venta de medicamentos que es considerada legalmente ilegal. Nosotros podemos cederle el medicamento, le podemos ceder, pues estamos en un puente, consideramos que le tenemos que dar una terapia que se debe garantizar de un medicamento de difícil accesibilidad una semana, le ponemos nuestros tratamientos inyectables, le damos tal y le damos el seguimiento terapéutico de los antibióticos que necesite para el tiempo que necesite de forma cedida. Y en nuestros honorarios profesionales consignamos cuál es el valor de nuestra prestación. Pues consulta veterinaria, tratamiento genérico, lo que sea, el tratamiento antiinfeccioso, y nosotros aplicamos el concepto sanitario del servicio profesional que nosotros hemos prestado.
y por lo tanto lo que le facturamos es nuestra prestación en conjunto. Otra cosa que también puede ocurrirnos en nuestro ejercicio profesional es que nosotros hagamos una receta y que esa receta pueda ser sustituida por el farmacéutico, porque el farmacéutico lo considere oportuno. En ese caso, el farmacéutico no lo puede hacer de forma discrecional, de algún modo, sino que además tiene que ponerlo en conocimiento y tiene que ser autorizado por el propietario del animal de esa modificación, tiene que tener la misma composición, la misma posología, vía de administración, y además el farmacéutico debe firmarlo. ¿Por qué? Porque es común que ese cambio de prescripción sea justificado en el caso de un incidente de responsabilidad por quien lo haya hecho. Y fijaros, como norma general nos encontramos muchas veces que el veterinario receta, pues no sé, un colirio antibiótico soligental a base de gentamicina, y va el farmacéutico, porque hay una úlcera corneal, y va el farmacéutico y cambia por un medicamento de uso humano donde la gentamicina está acompañada de un corticoide. Y ese ojo, esa úlcera corneal, no solo no se cura, sino que aumenta en progresión, acaba desarrollando un melting corneal, una perforación, un destematocelio y la pérdida ocular. Bueno, pues la reclamación en este caso iría al farmacéutico porque ha hecho un cambio de prescripción que no se ajusta con la que el veterinario había hecho. Este también es un ejemplo de importancia de la receta. Y luego, para concluir, de forma muy breve, también, ya que estamos llegando, ya hemos pasado el tiempo que me corresponde, lo haré de la forma más rápida posible. Hay una serie de cuestiones que hacen referencia a las prescripciones de medicamentos especiales, y deciros que aquí a qué nos referimos. El veterinario puede incluso usar esos medicamentos sobrantes, los que tenga en la clínica. Esos medicamentos sobrantes de prescripciones anteriores requieren una receta donde se contengan las condiciones generales de la receta veterinaria, pero además pongamos dos elementos: uno, que señale que es uso de medicamentos sobrantes, y dos, que no es válida para su dispensación, porque ya nosotros le estamos cediendo el uso de esos medicamentos. La siguiente es la prescripción de fórmulas magistrales. Tampoco se puede hacer una prescripción de fórmula magistral de cualquier manera, sino que tiene que cumplir, como hemos visto antes, la justificación de la cascada de medicamento, y tiene que tener una estructura adicional a la estructura que hemos explicado para la prescripción excepcional, donde incorpore estos elementos: composición cuantitativa, cualitativa, proceso morboso, especie animal, cantidad elaborada, identificación del animal, el aislamiento del microorganismo en caso de que sea un germen, la fecha de la toma de muestras y la entidad donde se elabora dicho medicamento. Tenemos otro condicionante también que es interesante, muy parecido al anterior, que es el uso de autovacunas veterinarias, e insisto, es una prescripción excepcional porque es una autovacuna y debe cumplir las consideraciones de las pautas excepcionales que ya hemos visto, y además los conceptos que ahí os muestro. Y también podemos utilizar la prescripción de medicamentos hospitalarios de uso humano, pero aquí todavía nuestro marco legal es más restrictivo. Si nosotros nos dirigimos a medicamentos hospitalarios, además nos exige, primer punto, que solo los podemos administrar nosotros. Segundo, que se deben respetar al máximo posible las condiciones y requisitos de uso establecidos en la autorización de este tipo de medicamentos para el uso humano. Es decir, tenemos que trasladar esos elementos, y a veces tenemos que disponer de los elementos y medios clínicos y terapéuticos necesarios para su uso. Me refiero, por ejemplo, a los oncológicos. Imaginaros, no vale con le voy a poner esta combinación, voy a hacer un CHOP de este tipo, le voy a poner ciclofosfamida, no sé qué. No. Además, tendré que tener los medios necesarios, porque si no los tengo, estaré haciendo una mala praxis profesional, y de una mala praxis profesional se desprenden responsabilidades. Y además, en estos casos, cuando usemos estos medicamentos especiales, muy importante que ese registro, yo os diría que aunque en el historial lo hagáis cuando os vais a medicamentos que están en el límite de posibles riesgos en vuestra responsabilidad profesional, que los registréis al máximo para que por lo menos se vea el rigor. También en estas indicaciones especiales, referirnos a los estupefacientes y psicótropos de uso humano, decir que existe una restricción más grande con el resto de medicamentos, sobre todo por sus propiedades farmacológicas y por el tráfico ilícito que es común o que se da en este tipo de sustancias.
tenemos que tener estos registros de entrada, que aquí yo sí que os diría que en el uso de estupefacientes y psicótropos no sea sustituido por el historial, sino que sea un registro específico y propio para estas sustancias, que su acceso solo se puede hacer a través de un tipo de receta especial que se llama ROE, que son las recetas oficiales de estupefacientes, y que incluye las sustancias. Sabéis que hay varias listas, aquí os las pongo, que se establecieron en una convención internacional, la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, se establecieron en función por su carácter adictivo y por su posible uso indebido en distintas listas. Bueno, pues mediante estos ROEs nosotros podemos acceder a la lista 2 y 3, mientras que el resto de las listas requieren otras especificaciones que, bueno, son más complejas. Se solicitan estos documentos, como todos sabéis, a las organizaciones colegiales y debemos custodiar su origen y devolución. Y bueno, ¿existe algún régimen sancionador si nosotros? Yo creo que casi esto huelga que lo diga, pero os voy a poner un gráfico aquí muy chulo, que es que existe una responsabilidad profesional facultativa del veterinario, la cual puede ser exigida en el caso de que haya una mala práctica profesional y en el caso de que esa mala práctica profesional pueda generar repercusiones en esa actividad, en el paciente, en el ser humano, en los procedimientos, que es resumida una exigencia de tipo penal, es decir, penas económicas y de cárcel, una exigencia de tipo civil, una responsabilidad de tipo económico de reponer el daño causado, una responsabilidad administrativa por incumplimiento de las normas, por ejemplo, de las que estamos hablando, de la receta, del mal uso que puede ser exigida por la administración y que normalmente se acompaña de suspensiones del ejercicio profesional temporales o definitivas y de multas económicas muy cuantiosas, y una responsabilidad deontológica, que es la responsabilidad que las organizaciones colegiales pueden exigir a sus asociados en el incumplimiento de una materia que viene recogida en nuestro código deontológico, como es el cumplimiento de nuestro marco normativo general y sobre el cual hace una insistencia especial en la relación con los medicamentos. Y para concluir la ponencia, me gustaría exponeros 10 ideas, un decálogo muy sencillo, que yo creo que resumen o concretan todas las ideas que he intentado exponeros como veterinario a unos compañeros veterinarios que se dedican al uso, al ejercicio de clínica, de medicina y cirugía de animales de compañía, que voy a leer rápidamente, que es el primero, fundamental, la receta. Debemos interiorizar que es imprescindible para la relación del veterinario con los medicamentos a todos los niveles. Por supuesto, en la prescripción constante es esencial y es un imperativo de naturaleza legal. Segundo, que la receta no es un documento que se firme y ya está, no es un papel que acumulamos en un talonario, sino que es un documento que nace o surge de un acto clínico. Dicho de otro modo, no puede elaborarse una receta si no hay un acto clínico previo a un seguimiento del paciente. Sería una mala praxis profesional y ya hemos visto lo que pasa cuando hay malas prácticas en el ejercicio de nuestra profesión. Existe una modalidad de prescripción que es la que a nosotros nos ampara más y en la que nuestro marco legal nos dice que debemos estar fundamentalmente, que es la ordinaria, que es la habitual, y contempla medicamentos legalmente comercializados en España para el tratamiento de patologías en las especies en las cuales nosotros estamos especializados y en las dolencias o enfermedades que nosotros hemos diagnosticado. Sin embargo, nuestro marco legal sabe que existen algunas situaciones donde quizás eso no sea suficiente. Primero, porque puede haber un vacío terapéutico. Y adicionalmente, porque el animal, si no recurrimos a estas prescripciones excepcionales, pueda sometérsele a un sufrimiento injustificado. Pero primero, porque hay un vacío terapéutico, fijaros, que es la prescripción excepcional, pero que sepamos que la tenemos que justificar profesionalmente al máximo, porque de cualquier efecto derivado de la misma se nos va a exigir una responsabilidad directa. Que esa prescripción excepcional sigue un orden. Nosotros no podemos aleatoriamente ir o discrecionalmente ir a un escalón, a otro escalón, según nos interese o según consideremos por lo que sea, sino que tenemos que tener una cascada de prescripción que regulará
el acceso del veterinario a cada uno de los escalones en función de la disponibilidad de esos medicamentos y del vacío y de la patología que tenga el animal. Que tenemos que disponer de registros, bien en nuestros historiales, bien conformados, bien desarrollados, o bien registros específicos del uso de los medicamentos. Y aquí insistir, en el caso de sustancias como los estupefacientes y psicótropos, mi consejo es que tengáis un registro especializado. Y si usáis medicamentos especiales como los medicamentos hospitalarios de uso humano, también para controlar esos medicamentos, un registro específico, ¿vale? La ventaja de tener un registro específico sobre el historial es que, y la vais a entender todos, en el caso de una inspección, el mostrar un registro documental específico agilizará la búsqueda de esos supuestos elementos de trazabilidad que la autoridad nos pueda exigir. Mientras que si nuestro orden se basa en un historial sanitario, quizás el trabajo que tengamos que hacer a la hora de presentar esos documentos sea mucho más complejo. Séptimo, que la prescripción de los medicamentos se hace en formatos originales legalmente autorizados. Y se pueden utilizar los envases clínicos con los elementos de dispensación y con las fichas técnicas o prospectos para acceder las cantidades de medicación necesarias para el cumplimiento de la terapia. Que el veterinario, por supuesto, puede ceder los medicamentos que considere necesarios con el objetivo de garantizar la salud y el cumplimiento de la terapia que nosotros hemos diagnosticado y que además se puede relacionar almacenando, teniendo, transportando, administrando, aplicando o usando los medicamentos de una forma natural. Ese es el escenario más fácil en el cual el medicamento se relaciona de forma más perfecta con el veterinario. Y lo último, el veterinario no puede cambiar su función, no debe de dejar de ser veterinario para transformarse en otra cosa, para transformarse en farmacéutico o en una tienda comercialmente detallista de venta de medicamentos. No, porque la ley no se lo permite. El veterinario no vende equipos de anestesia, el veterinario no vende paños de campo, el veterinario no vende gasas, el veterinario no vende sueros, el veterinario no vende antibióticos, el veterinario utiliza una gama de herramientas a su disposición, entre las cuales están los medicamentos, que son, en este caso, imprescindibles para sus resultados y con los que establece una relación casi exclusiva que la autoridad solo permite a pocos profesionales. Y esos medicamentos tienen que serle útiles en su ejercicio para alcanzar su objetivo, que es la curación o la aplicación de los tratamientos paliativos necesarios. Y tienen que estar al servicio de ese fin fundamental. ¿Por qué os insisto esto? Porque en ocasiones, por desgracia, he visto hasta el fenómeno contrario. Mira, yo no te cobro mi consulta, no te cobro mi medicamento, no te cobro no sé qué, y te va con cero, y a cambio de que me compres tal medicamento, tal, y se facturan los medicamentos y se pone a cero el ejercicio profesional veterinario. Al revés, cobra tus honorarios profesionales lo que sea, lo que implique el uso de los medicamentos que has utilizado, lo que implique la cesión de los medicamentos, y pon que esa cesión es cero para que no pueda existir ningún rastro de venta de medicamentos y se acredite documentalmente que se ha cumplido objetivamente la función del veterinario. Y ya llegados hasta ahora, que creo que me he pasado un poquito de tiempo, daros las gracias por vuestra atención, dar las gracias a Virbac España por el apoyo en la difusión de este aspecto que creo que es esencial desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, y sobre todo daros las gracias a vosotros. Yo, si queréis, os dejo un correo electrónico y bueno, si alguien me quiere hacer alguna cuestión, pues o a través de Pilar, encantado en resolverosla y encantado. Me dais un poquito de tiempo porque son muchas mis ocupaciones, pero encantado de verdad, y de verdad que os responderé. Así que nada, Pilar, un placer, bueno, como siempre, estar contigo y a tu disposición. La verdad es que es una locura la cantidad de preguntas que tenemos. Intentaré transmitírtelas lo mejor posible. Antes de eso, yo tengo una brevísima presentación.
que si mi compañero me desconecta la tuya, son más que nada ejemplos. Algunos Muy útil, ejemplos concretos, que además algunos de ellos es muy interesante, muy porque es útil. que han salido las preguntas en el chat. Y son ejemplos concretos con productos de Birba, ¿vale? Por ejemplo, tema de patología de machos enteros. Yo he visto en clínicas veterinarias que se utilizan productos de humana, por ejemplo, para hiperplasia de próstata. Se está utilizando el finasteride. Esto entraría clarísimamente en uno de los ejemplos que ha explicado Alfredo. No se puede utilizar un producto de humana para una indicación para la que existe un medicamento veterinario registrado. Hay que utilizar necesariamente el producto de veterinaria, que además funciona mejor, es más rápido, es más eficaz, o sea que no tiene ningún tipo de justificación en este caso. Para otro tipo de patologías en machos enteros, como puede ser un adenomas de glándulas anales, no existe un medicamento que tenga esa indicación específica. Pero antes de irte, como se va la gente a recetar un tamoxifeno de humana, tienes un producto de veterinaria, que es una castración química, que puedes emplear para esa indicación porque tiene una indicación terapéutica similar a la que tú estás buscando, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un animal que no quieres castrar, por la razón que sea, por riesgo anestésico o por la razón que sea, pues bueno, puedes utilizar una castración química mucho antes que recurrir a un medicamento de humanos, ¿no? Estos serían ejemplos muy concretos. En el caso de la otitis, me gusta mucho, Alfredo, el ejemplo que has puesto, porque realmente es una práctica que nos consta que es muy generalizada. El Muy utilizar generalizada. mucho un limpiador auricular, marca X, y empezar a echarle ahí un poti-poti, como decimos aquí, una mezcolanza de antibióticos, dexametasona, y esto incluso recomendado y fomentado por algunas marcas comerciales. Ahí, como ha explicado muy bien Alfredo, la cantidad de leyes que se están incumpliendo son innumerables. El riesgo que tenéis es brutal. Nosotros tuvimos una vez una llamada a nuestro servicio técnico de una persona que nos preguntaba qué concentración de gentamicina tenía el Eaxotic, porque había hecho una de estas mezcolanzas con un limpiador auricular, sospechaba que se había pasado de frenada y que se había equivocado con la dosis y estaba agobiadísimo porque no sabía qué hacer, no sabía si había metido la pata o no. Mucho ojo con esto. Hay medicamentos para tratamiento de otitis registrados, autorizados, súper eficaces. Está el Eaxotic, pero hay tropecientos. No hay ninguna necesidad de hacer estas mezclas en la consulta. Tema de comprimidos. Se están utilizando de humana antiinflamatorios, se están utilizando analgésicos, se están utilizando todo lo que es comprimidos. Hay un tráfico de productos fabricados en farmacia que no se pueden utilizar y tenemos en el foro muchísimas preguntas. No, bueno, es que yo utilizo un tramadol de humana porque es que el de veterinaria, el excipiente no le sienta bien al perro. Hay dos marcas de veterinaria. Si una no le vale, prueba con la otra. No te vayas directamente al tramadol de humana, que no se puede. ¿Qué ocurre, Alfredo, si un animal tiene una reacción adversa a un producto que tú le has suministrado por prescripción excepcional, pero una prescripción excepcional injustificada, y ese animal tiene una reacción adversa? ¿Qué le ocurre al veterinario? Pues le puede ocurrir de todo, es decir, primero estaría incumpliendo principios deontológicos, con lo cual puede ser sancionado en función de la gravedad del resultado. Imaginemos que es un resultado de muerte, podrían, pues desde multarle económicamente con determinadas cuotas colegiales, podrían suspenderle profesionalmente de determinado tiempo, etcétera. Además, le podrían exigir la responsabilidad civil, y esa responsabilidad civil es todo el coste de indemnización, daños morales, personales, los costes sanitarios del veterinario, los costes para haber tratado de salvar al animal, etcétera. Con lo cual, es que el veterinario, yo lo que os quiero decir es que se expone, a cambio de no entiendo el por qué, a un riesgo absoluto. Y permíteme, Pilar, fíjate, es que en esta imagen que tú has puesto, por ejemplo, nos encontramos, y estos son hechos prácticos reales, en farmacias de estas que os decía, veterinarios que encargan combinaciones de Pirantel, Febantel y Praziquantel exactas al Endogar y las venden por blisters y con la pegatina de la farmacia en sus centros. Incumplen todo. No es una prescripción excepcional porque no se cumple
el carácter excepcional, por lo tanto es una prescripción ilegal, que es distinto. La prescripción excepcional tú asumes responsabilidad, pero está dentro de tu marco. Pero una prescripción de ese tipo está fuera de un marco que contemple la ley. Eso es ajeno a la ley. Nos encontramos con el Meloxicam, la prescripción de, no os imagináis, en lugar del Inflacan o la marca correspondiente, la cantidad de medicamentos de uso humano que se ajustan, que se utilizan para tratar esto. Y nos hemos encontrado actos judiciales, recuerdo ahora uno de hace 3 meses en Asturias, de un veterinario de una clínica súper prestigiosa que recetaba un Meloxicam de medicina humana y generó un cuadro de perforación gástrica, hemorragia interna, muerte del animal. Fue operado en otra clínica de la competencia, vieron los historiales, pues le reclamaron todo y acabó visitando el Palacio de Justicia de Oviedo, que es un sitio que de verdad os digo no es muy acogedor. Si los asturianos, si hay algún asturiano que lo conoce, de verdad que no es muy acogedor. Tramadol, tenemos un caso ahora de Barcelona, de un veterinario que utiliza un tramadol de medicina humana y aparecen una serie de complicaciones en el paciente que acaban falleciendo, se coge el prospecto de medicina humana y le ha imputado toda la responsabilidad y estamos en camino de un proceso de acción judicial contra el veterinario. Y es muy probable que todas estas cosas el veterinario las pierda. Y cuando uno recibe el burofax del procedimiento judicial, la citación judicial, el no sé qué, se les empiezan a reclamar, es cuando realmente es consciente de la responsabilidad que asume, no se sabe el por qué. Porque si no hubiera Tramadol para utilizar Tramadol, si no hubiera Meloxicam para utilizarlo, si no hubiera Endogar para utilizarlo, pues ahí hay. Por el contrario, Alfredo, si tú utilizas el medicamento legal y correcto, si hay cualquier tipo de reacción adversa o cualquier tipo de problema, el veterinario está absolutamente protegido, porque ha utilizado el medicamento de forma correcta. Efectivamente, porque hay una ley del medicamento que contempla esos efectos secundarios y que los registra en un documento que es la ficha técnica, en la cual el propietario, y de ahí la importancia de dar ese documento, ya está informado de los posibles efectos adversos que el uso de ese medicamento puede generar, que son ajenos a la praxis profesional del veterinario, y tendría toda la cobertura. Ahí sería al revés. Es muy curioso porque tenemos muchas preguntas en el chat que son a pesar de que lo estás insistiendo mucho, Alfredo, siguen diciendo, no, pero es que yo quiero una ciclosporina, pero es que es con otra concentración. No, pero es que si yo quiero utilizar la miltefosina, pero no quiero usar el milteforan porque es que hay una que hay en cápsulas. Olvidaos, no hay justificación. Si tú tienes una miltefosina en jarabe, de ninguna manera se puede justificar que tú utilices una fórmula magistral porque es en cápsulas. ¿Es correcto, Alfredo? Corrígeme si me equivoco. Dentro de la ley, por ejemplo, mira, tienes esta otra pantalla. Ciclavance, una ciclosporina. Voy a contar un ejemplo también real. Este es en Extremadura, en Badajoz. Una clienta va con un ojo seco a un veterinario, le hace la exploración correspondiente, test de Schimmer, test de fluoresceína, tal, tonometría, no sé qué, queratoconjuntivitis seca. Y receta, es ciclosporina tópica. Y secreta una ciclosporina tópica. Esta ciclosporina tópica, el cliente se va a otra clínica veterinaria diferente porque no encuentra el producto y le dice, no, yo te voy a dar una solución que hago yo, que es Tracrolimus, que vengo diluida, que además te ahorras la mitad del dinero, que además es más barata y te va a ir fenomenal. Se la empieza a aplicar y aparece una complicación en el ojo con una úlcera que se complica y va a su veterinario habitual. Y le dice, ¿pero le has aplicado el tratamiento como te dije? No, porque me fui a este sitio y tal. Yo no te receté esto. Y lo que te lo ha causado es este cambio de prescripción que no se justifica. La siguiente visita al segundo centro fue la Guardia Civil. La Guardia Civil. Y tiene un proceso penal por tráfico de medicamentos. Penal. Que eso puede tener unas consecuencias terribles. Antes os he puesto un ejemplo del Soligental. Una gentamicina tópica, en este caso fue cambiada por un farmacéutico. Pérdida de un globo ocular porque se asoció a cortisona. Y en el Miltelforan, que tú apuntas ahora mismo, 3/4 de lo mismo. Es que no me vale usar ni las ampollas de humana, ni la disolución de otro, porque no está contemplado por la ley, porque si está Miltelforan autorizado para el tratamiento de leishmaniosis canina por vía oral, es el tratamiento de elección que debemos incluir en una práctica, en una prescripción ordinaria. Y prescribir otro principio activo que contenga el Miltelforan no es ni siquiera una prescripción excepcional.
es que no es una prescripción adecuada, porque recordar que la prescripción excepcional tiene una exigencia, que no haya esa molécula, que no haya. No nos dice que no haya concentración, que el tipo de presentación, que el envase clínico, no. Es que la haya o no la haya. Y si tú tienes para tratar la leishmaniosis en España miltelforán, el camino adecuado es el uso del miltelforán. Y el alejarte, primero puede no estar contemplado, como os digo, pero si te alejas porque quieres utilizar otras moléculas de humana, otras cosas diferentes, eso sí es una prescripción excepcional. No sé si esto se entiende. Es decir, si hay una molécula para un tratamiento, ya no juega la prescripción excepcional. Es una prescripción ilegal, no es una prescripción que se justifique. Alfredo, y nos preguntan, cuando se trata de un animal muy pequeño y realmente con lo que existe disponible en veterinaria es imposible dosificarlo, ¿ahí estaría justificado pedirle a la farmacia que nos haga una fórmula magistral de una concentración menor? Si hay un medicamento de veterinaria que se pudiese fragmentar o que se pudiese dosificar bajo el control del veterinario, yo creo que sería una práctica, en ese caso particular, más aconsejable. Si las dimensiones del animal fueran de tal magnitud que no encajase ninguno de los medicamentos existentes, pensar que hablamos de un botiquín. Y si, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, pues no sé, pensar que necesitamos un antibiótico, en el mercado hay antibióticos en gotas que se ajustan a la perfección para utilizar en razas pequeñas que vienen de determinados principios activos. Lo que no se justifica es como este caso que os contaba de Tenerife, que yo le quiera dar una citromicina. ¿Por qué le voy a dar una citromicina? Primero, no es una buena práctica profesional desde el punto de vista del uso de antibióticos y de las resistencias. Segundo, no está justificado. Tercero, no he hecho un cultivo ni antibiograma ni he demostrado las resistencias a los tratamientos anteriores. Con lo cual, pensar que vosotros tenéis un botiquín y que vosotros os tenéis que dirigir a ese botiquín, representado por los laboratorios Virbac, los otros. Eso es todo el botiquín que vosotros tenéis, pero tenéis que ir en ese botiquín, ver si para esa dolencia existe una posibilidad terapéutica. Y es solo si no existe. Esto es clave, porque lo que parecemos a veces no entender es que, no, es que yo le quiero dar tal antibiótico y como no está en el mercado, yo le quiero dar una quinolona que no sea una enrofloxacina, una marbofloxacina o lo que sea. Yo le quiero dar ciprofloxacina. Pero si es que eso no está justificado. ¿Pero en base a qué? Ni en la práctica, ni la Agencia Española de Medicamentos, ni la Agencia Europea lo avalan, ni la europea. Por lo tanto, tú tienes que ir a las quinolonas que existan en el mercado y le darás la enrofloxacina y tal. Y solo podrás ir a una prescripción excepcional si ves que hay una falta de eficacia, que no se cumple, que se producen reacciones justificadas, que en el hipotético caso de una mala respuesta te permita justificar por qué te has ido ahí. Claro. Pero si hay un antibiótico para tratar procesos respiratorios, tienes que ir al antibiótico que haya para tratar procesos respiratorios. No al último antibiótico que he escuchado en una charla que se han probado en no sé dónde, en el Congreso Australiano de no sé qué, y ha sido muy eficaz para el tratamiento, porque eso no está autorizado para nuestro país. Pues fíjate, nos siguen insistiendo, en caso de que por motivos económicos y no se pueda afrontar el coste y el propietario firme una renuncia, ¿se puede con esto hacer una declaración y venderle un medicamento a lo mejor de humana porque es más barato? Si mi compañero quiere asumir cualquier responsabilidad profesional directa e inexcusable pero mira, yo lo que os invito es un día que vengáis conmigo. Un día tenemos que hacer una ponencia en lo que es una sede judicial para que veáis eso. Y cuando el juez le pregunta al veterinario, oiga, pero usted que su máxima responsabilidad, la única responsabilidad profesional es la salud y el bienestar del animal, ¿cómo es posible que por cuestiones económicas usted prostituya su indicación y utilice un medicamento de humana argumentando elementos económicos? Yo creo que los profesionales tienen que ser profesionales y en la sanidad hay determinadas barreras que la economía no puede ser el elemento. Y si un propietario asume la tenencia de un perro, no creo que haya tampoco... tenemos medicamentos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, envases clínicos, tenemos tal cantidad de oferta en el sector ahora mismo profesional veterinario que en tratamientos comunes no existe una diferencia sustancial de precio
y en el resto es que la ley no lo contempla. E insisto, si una persona quiere exponerse él a costa de que un cliente se ahorre 10, 15, 20 euros, pues ya Por sabe lo que mucho, está ¿no? asumiendo. Por mucho que te firme un consentimiento informado el propietario, es No, que no no, tiene nada que ver con eso. es que eso no vale, no rige, porque Sí, es que hay una ley. Y oiga, yo le voy a cumplir una ley, espere, fírmeme que hoy voy a ir a 200 por hora y que usted, no, si usted va a 200 por hora y te coge un radar, ya le ha podido firmar el policía municipal, el guardia civil, lo que sea, que te van a poner la receta correspondiente. Pues no se puede hacer una ley en contra, ni un documento en contra de nuestro marco legal. El marco legal es de obligado cumplimiento y es un imperativo y hay que cumplirlo. oye, Alfredo, y hay muchas preguntas también relacionadas con este tema, por ejemplo, con los animales exóticos que tienen hay muy pocos medicamentos disponibles Ciertos, para ellos, cierto, casos de situaciones donde realmente es que no hay alternativas de cierto, veterinaria. Ahí sí que entraría, entiendo, la prescripción excepcional. cierto. Ujú. Primero, entendamos, vuelvo a insistir, acordaros de la cascada, entraría la prescripción excepcional porque no lo hay, pero siguiendo el orden de cascada, lo que no valdría es que yo diga, pues le voy a dar un antibiótico, no lo sé, el que he dicho antes, por ejemplo, una Y te quinolona tomas, y le voy a dar determinada quinolona. No, si hay una rofloxacina, me voy a un medicamento para otra especie indicado para la misma dolencia o viceversa. Un medicamento antibiótico de la misma especie que esté indicado para esto. Es decir, tengo que seguir ese orden. No vale. puedo irme al último peldaño de la misma porque si hay un problema me lo van a exigir y me van a decir, oiga, ¿y por qué no hizo el primer peldaño? ¿Y por qué no fue el segundo Ujú, peldaño? ¿Y que por qué no fue a este? Es muy importante entender que la ley nos permite usar medicamentos y a cambio nos pone unas limitaciones o unas restricciones o unos itinerarios, si queremos, que los ujú. tenemos que cumplir. Ujú, correcto. Otra situación también que puede llevar a dificultad es cuando el producto veterinario no hay stock. Ahora estamos teniendo en general en el mundo farmacéutico muchos problemas de suministro y puede darse la situación de que el medicamento veterinario no esté disponible por tema de supply, pero que esté disponible el de humana. En ese caso, ¿estaría justificado? Porque en este caso habría una especie de vacío terapéutico no atribuible a que el medicamento no se haya desarrollado, pero a que no está disponible en nuestro país. Si eso se puede justificar, en el momento tal, yo solicité tal y me dijeron que no había, pues desde luego Ujú. habría un vacío terapéutico y se podría indicar un medicamento por esa razón. Porque el Correcto. veterinario tiene la obligación de garantizar la salud y el bienestar del animal. Vale. Eh, si la farmacia es la que cambia el medicamento por uno de humana, nos preguntan, entonces la responsabilidad es de la farmacia. Correcto, os ponía el ejemplo de las gotas, pautaron un soligental, cambió por un gentamicina más dexametasona, complicó el ojo, perdió el ojo y fue la farmacéutica la Uh -huh. responsable. Pero también el farmacéutico debe ser consciente que debe cumplir una normativa y esa normativa le exige que firme y que registre el cambio que ha hecho en la propia receta que el veterinario ha hecho. En cualquier caso, lo Uh que a -huh. nosotros nos interesa es que el veterinario, en el momento que el farmacéutico se la cambia, la responsabilidad es de él. Correcto. ¿Tienes tiempo, Alfredo? Porque vamos muy pasados Sí, de hora, pero hay tantísimas preguntas y muy sí, interesantes. Y sí, además me gustaría retomar también el tema de las recetas, porque quedaron sí. preguntas pendientes. Perdonadme todos, lo haré lo mejor que pueda, pero hay tantísimas preguntas que estamos realmente colapsados. A ver, si eh, volvemos al tema de las recetas, que han quedado algunas cosas Vale, pendientes. venga. Eh, ¿Tiene que ser la receta la oficial? Me os preguntan mucho. Hay ahora programas de No, software que sacan sus propias recetas. ¿Cómo no. va Por eso? eso, claro, muy buena observación. La receta tiene que cumplir, y por eso os lo he traído, una serie de requisitos que hemos expuesto. Una receta ordinaria tiene que tener identificación del paciente, identificación del propietario, identificación del medicamento, y en el anverso podemos hacer eso. Tiene que tener esos requisitos mínimos para que sea válida. Y por eso os decía, además, esa receta con esa estructura será válida 30 días para patologías agudas o subagudas. Y si son patologías crónicas, debemos incluir terapia crónica o tratamiento regular, que será válida la receta para adquirirlo hasta 90 días. Pero nosotros podemos diseñar la receta como nos guste. Si nosotros tenemos un modelo informatizado, la podemos hacer siempre que incluya esos requisitos. Debemos, si es una receta excepcional, tiene que aparecer la leyenda de excepcional y tendremos que complementarla con los datos que habíamos apuntado. Uh -huh. Y luego tenemos la posibilidad, si queremos,
de acudir a las recetas que las organizaciones colegiales nos ponen a nuestro servicio. Pues hay veterinarios que se sienten más cómodos en ese tipo de documento, fenomenal, y hay otros que al revés, que con la digitalización e informatización de sus centros desarrollan su propia receta con su logotipo, con lo que sea, y esa también es válida. Vale. Nos preguntan también si una receta sirve exclusivamente para una farmacia o la receta también sirve para ir a comprar, por ejemplo, una comercial veterinaria. Las recetas valen, las comerciales veterinarias están dotadas de un servicio de farmacéuticos y por lo tanto nosotros podríamos ir con la receta correspondiente al farmacéutico de la comercial detallista a solicitarlo, sí, valdría también para la dispensación de medicamentos. ¿Los biológicos se prescriben también? ¿También hay que hacer receta? Habría que hacer receta o en su defecto consignarlos. El veterinario se tiene que relacionar con todos los medicamentos de prescripción a través de la receta. Vale. O bien con las excepciones que hemos hecho, además los registros, que el registro es específico del medicamento o es consignado en el historial. Pero la relación con los medicamentos de prescripción siempre debe ser con la receta. Los administremos, los apliquemos, los cedamos, los usemos o hagamos lo que comentaba antes de uso de medicamentos sobrantes. Siempre tiene que haber una receta. Luego, tenemos también preguntas muy interesantes sobre el tema de la responsabilidad. ¿Hasta qué punto la responsabilidad recae sobre el centro veterinario o sobre el veterinario que ha realizado la práctica? Por ejemplo, en el caso de que el director del centro haya explicado a sus empleados cómo tiene que llevarse el registro de medicamentos, todo el tema de las recetas, pero no lo hagan correctamente, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Yo no soy un jurista que conozca hasta ese punto, pero entiendo por la experiencia profesional que existiría primero una responsabilidad directa sobre el veterinario que ha hecho la mala prescripción, desde luego la deontológica, la responsabilidad penal si hubiera o surgiese se aplicaría al individuo y luego habría en temas económicos de daños, posibles reclamaciones de daños, una responsabilidad de delegación o secundaria del centro. Pero normalmente, siempre en los procedimientos a los que yo acudo, suele exigirse los dos. Se le exige al veterinario y por extensión al centro donde trabaja. Y al centro donde trabaja suele ser los requerimientos económicos. De ahí la importancia de mantener un seguro de responsabilidad civil, tanto los veterinarios que todos los que estáis colegiados tenéis ese seguro y por lo tanto es muy importante, y el seguro también de explotación de los centros veterinarios que cubran todos estos escenarios. Deciros una cosa, que si hay una exigencia de responsabilidad penal o deontológica, los seguros no cubren, solo cubren la responsabilidad civil. Es decir, que si os van a suspender el ejercicio profesional, si os van a aplicar una pena de privación de libertad propia o económica surgida del nacimiento de responsabilidad penal, ningún caso os cubrirá ningún tipo de seguro. Vale. Un pequeño salto de tema, porque nos están preguntando mucho por la gabapentina concretamente, que es imposible conseguirla. Entiendo que que en este caso está justificado, es una prescripción excepcional. Prescripción excepcional por vacío terapéutico, porque que yo sepa a día de hoy no se comercializa ninguna gabapentina, por ejemplo, indicada para el dolor neuropático en problemas, yo qué sé, de columna, hernias discales, lo que fuera, ¿no? Artrosis degenerativas con compresiones medulares, etc. Ese es un buen ejemplo de una prescripción excepcional. En la prescripción ordinaria no encuentro el producto, por lo tanto me tengo que ir a los siguientes escalones. No la encuentro en veterinaria en nada, no la encuentro en medicina humana, pues utilizo el segundo escalón de prescripción. Vale. Tenemos muchas preguntas también sobre el tema de la cesión de medicamentos y cómo facturarlo. ¿Cómo lo pones en la factura? A ver, facturarlo, no se puede facturar un medicamento. Es decir, yo no puedo facturar Hipozane de 75, de tal, 27, porque eso se interpreta como que yo he vendido un medicamento. Sí que puedo poner servicios veterinarios y terapias para la hiperplasia benigna de próstata, por ejemplo. Y el importe de estas cuestiones asciende a mis honorarios profesionales, si yo se lo he administrado la administración, si yo le he cedido el medicamento para que garantizar su cumplimiento al cliente, el coste de ese medicamento. Por lo tanto, lo tengo que meter en nuestros servicios. Por lo tanto, tengo que repercutirlo en servicios profesionales. Vale.
Con el ¿vale? 21 de IVA. Efectivamente, Claro. con el Es que, 21 de es IVA. que, claro, hay muchos compañeros que nos preguntan, porque ellos lo que hacen es que lo detallan en la factura y ponen cesión de medicamentos, por ejemplo, Entonces a coste cero tiene que ir. o al coste del medicamento, será, ¿no? No se puede facturar. En la factura no debe aparecer una transacción económica relativa al uso de un medicamento. Vale, entonces se incluye dentro del monto total, digamos. Dentro del monto total. Antes os ponía un ejemplo. Es como si yo uso sevoflurano y dijera, he estado usando tanto sevoflurano tal, y saliese y dijera, he utilizado 30 mililitros de sevoflurano. Si el mililitro de sevoflurano cuesta 10, esto me cuesta 300. No, Ujú. no, yo pongo anestesia inhalatoria, 300, lo que sea, o 500. Servicios veterinarios, 500. Y en el historial sí que adjunto lo que le quiera adjuntar. Sí que adjunto lo que le quiera. El detalle del fármaco, con la ficha farmacéutica, el nombre, el producto, tal, tal, tal. Se le dan 4 miligramos de tal, pero en el historial. ¿Vale? Vale. Nos preguntan también por la receta electrónica, si La será receta obligatoria electrónica, en el el veterinario, futuro. sí, sí. Bueno, supongo que será. La receta electrónica, sobre todo, ha tenido gran difusión en los animales destinados al consumo humano por Ujú. toda su trazabilidad y la facilidad de su gestión, y sobre todo por la realización de recetas múltiples. En pequeños animales yo creo que se implantará, pero desde luego es un avance porque facilitará todo lo que es los procesos de registro, administración, seguimiento. Será todo electrónico y será tan sencillo como valorar los historiales. Está permitida junto con la firma electrónica del veterinario y por lo tanto es un sistema de mucho futuro. Yo Ujú. animaría a los veterinarios a ir avanzando en esa línea porque va a facilitar mucho el trabajo. Ujú. Luego también nos preguntan muchísimo, Alfredo, ya no estoy ni pasando todas las preguntas porque de verdad que estamos Sí, totalmente colapsados, disculpadme. Intento agrupar un poco. Nos preguntan mucho por el tema del registro de medicamentos, cómo es exactamente, si tienes algún ejemplo que puedas sí, compartir, les podamos enviar para que vean realmente cómo es que, por ejemplo, nos preguntan si vale el albarán, si son medicamentos que has comprado a la farmacia, si vale el albarán, o si vale la hoja de pedido que le envías a la farmacia, exactamente cómo tiene que hacerse y qué es lo que si tiene que queréis, llevar. si queréis, lo que puedo hacer es te mando un modelo abierto de cómo es un registro y tú, si quieres, lo cuelgas en la web o donde sea para que vean. Lo Pero compartimos. básicamente, cualquier documento que incluya datos como la llegada, la entrada del medicamento, el motivo de la salida, es decir, cuándo sale, la patología, la dosis y la cantidad de fármaco que se haya administrado. Uh -huh. Podríamos hacer una hoja de Excel sencilla con una serie de tablitas donde pudiésemos poner el medicamento, entrada, salida, cantidad, tal. Pero te mando una hoja que puede valer de modelo y además todo esto se puede hacer cuanto más riguroso mejor. Pero si el modelo es sencillo, los inspectores lo suelen dar por válido porque lo que quieren saber es qué día entró y cuándo salió y por qué. Uh -huh. Correcto. Tema del IVA también, que no pueden comprar al 10 y luego en factura por servicios aplicar el 21. Claro, Ya, pero es que tú no estás facturando el medicamento, estás facturando un un servicio. servicio. El veterinario Claro. lo que tiene que entender es que la relación con el medicamento forma parte de sus servicios. Y Uh por -huh. lo tanto no puede vender. O sea, yo sé que es un problema porque es que no, el veterinario no puede vender medicamentos, lo puede hacer un farmacéutico. El veterinario no puede vender el medicamento, pero sí que lo puede incorporar en toda su práctica de servicio. Y al incorporarlo en su práctica de servicio, desde luego es un coste que tiene que repercutir a su cliente. Y Uh ese -huh. coste lo tiene que facturar en su factura. De todas formas, de todo el coste general, si nosotros suponemos un coste medio, no sé, haciendo un cálculo rápido, si un coste medio de servicios veterinarios de 50 euros, donde el IVA al 21% puedan representar 10 euros y que incorpore de coste medio un medicamento por 25, estamos hablando de un sobrecoste del IVA del 10 de 2,5 y del 20, estamos hablando de 3-4 euros en un servicio medio bajo veterinario. O sea, no estamos hablando de una cantidad que vaya a ser limitante en las prestaciones profesionales. Y dicho de otro modo, esta garantía te permite estar absolutamente protegido en la acción profesional. Nos preguntan también por el tema de la disponibilidad de productos veterinarios en las farmacias, pero bueno, claro, esto no es un...
Claro, decisión de las farmacias de tener las o no farmacias, claro, es stock. decisión de las farmacias. Es decisión de las farmacias. Yo creo que las farmacias que cada vez van buscando más entorno económico, en el futuro verán la importancia de este sector y tendrán más stock y Ujú, serán una herramienta más fluida, por decirlo de alguna manera, con los servicios ujú. veterinarios. A día de hoy es verdad que la disponibilidad, estoy con este compañero, compañero compañera, que la disponibilidad de los farmacéuticos o la implicación en la tenencia de estos medicamentos es uno de los condicionantes que más limita su uso. Y eso es verdad, pero eso ya, como tú bien dices, Pilar, es de terceros, nosotros no podemos hacer nada. Sí, claro, lo que hay que entender es que el negocio veterinario para una farmacia con lo que mueven Es puede llegar claro. a ser, y con el número de Hombre, farmacias que hay en España, puede ser muy minoritario, a menos que sean claro, farmacias muy especializadas en veterinario. claro, claro, cierto. Ujú. Vale, pues hay muchísimas preguntas, pero yo creo que más o menos todas se han ido contestando. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara, enviárnosla y la intentaremos. Eso es. Sí, pero yo creo que más o menos. Bueno, si os eh, parece, si queda alguna duda, si te parece a ti, mm, Pilar, las recogéis, las comentamos y, en algún tipo de zona donde podáis publicarlo o lo que sea, respondemos a esto y bien, ¿vale? o hacemos otra sesión. Bueno, hacemos otra sesión, estupendo, será un placer, ¿vale? Muy bien, pues Alfredo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes por la participación tan activa y bueno, hasta pronto, espero. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a todos y muchas gracias, insistir en todos los que habéis participado, que es el motivo fundamental para hacer todas estas cosas. Muchas gracias.